Bueno, vamos a arrancar con las presentaciones, así no robamos tiempo para la actividad. Les damos a todos y a todas la bienvenida a una nueva actividad de la semana de investigación en su cuarto día. Finaliza mañana, todavía están a tiempo de inscribirse en las dos actividades que tenemos programadas para el día viernes. Y después obviamente van a poder consultar todas las que ya se realizaron en el canal de YouTube de la universidad. En este caso contamos con la presencia de Ana Falli y Viviana Gómez, que van a hablar sobre los indicadores ambientales en la urbanización del Piedemonte mendocino. Las voy a presentar y después les vamos ya a dar lugar para que inicien con la actividad. Ana Falli es ingeniera agrónoma por la Universidad de Buenos Aires y doctora en silvicultura por la Universidad Maximilian de Múnich. Es docente de grado y posgrado en UFLO, UBA y UCES. Tiene una extensa trayectoria en investigación y es además decana de la Facultad de Ingeniería en UFLO. Por su parte, Viviana Gómez es licenciada en Ciencias Naturales por la Universidad de la Aconcagua y doctoranda en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como directora y docente en el nivel medio y ha participado de múltiples iniciativas de investigación. Les agradecemos mucho a las dos por participar. Una vez más les damos a todos y a todas la bienvenida. Y los invitamos a canalizar todas las preguntas que tengan para las panelistas en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Todas van a ser respondidas al final de la presentación. Muchas gracias nuevamente y les dejo la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Gómez y estamos presentando junto con Ana Falli los resultados de un proyecto denominado Indicadores Ambientales en la urbanización del Piedemonte mendocino. Hacemos un saludito. Bueno, el Piedemonte mendocino se encuentra ubicado, tiene las características de la región fitogeográfica del monte. Respecto a la región fitogeográfica del monte, tiene varias acepciones acerca de sus límites. Nosotros hemos preferido tomar las de Cabrera y Morelo, que indica las regiones que ocupa. Ocupa la diagonal árida de Argentina, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y llega hasta el Atlántico. Las características es que tiene un clima árido y seco, con 200 milímetros de precipitaciones anuales. La parte más baja del Piedemonte respecto a las precipitaciones se encuentra en San Juan, y lo que peor es de esto es que tiene peligros de desertificación. También se encuentran grandes amplitudes térmicas diarias y estacionales, y tiene chaparrones repentinos durante el verano. El suelo es arenoso, arcilloso, pedregoso, se presentan fosas y acúmulos producidos por animales fosoriales. Ahí tenemos una diapositiva que muestra las características como ustedes podrían llegar a ver el monte. La vegetación del monte es xerófila. A ver, aquí se me movió algo. La vegetación del monte es xerófila y de un material arbustivo y de pastizal. Las hojas son transformadas en espinas coriáceas de colores apagados, tallos fotosintetizantes, suculentos, espinosos, pérdida de hojas para evitar la deshidratación. Predominan las flores amarillas, aunque hay de otros tonos, y tienen frutos en general tipo drupa. Existen las parásitas, las bromeliáceas, y hay agrupaciones de algarrobales, jarillales, cardonales, sausales, bosques de chañares y otros. Ahí tenemos una foto de lo que sería una bromeliácea. Es una planta que puede vivir sostenida de otra planta. Es una bromeliácea, un tipo de clavel del aire que se encuentra, en ese caso, sobre un chañar. Y acá tenemos un ejemplo de planta parásita, que es la Ligaria cuneifolia, cuyas flores son rojas y está parasitando, en este caso, a un chañar. Y lo lindo que tenemos ahí es una mariposa que está haciendo una cadena alimentaria, porque esa mariposa luego va a ser consumida por las aves insectívoras. Acá tenemos una muestra de un jarillal, y estimo que será una Lardea cuneifolia por la disposición de las ramas. Y acá tenemos el monte tal cual lo vemos, una foto de acá de Mendoza, en donde podemos observar adelante pastizales y atrás
podemos ver matorrales. Los matorrales son arbustivos. Y muy hacia el fondo, la precordillera. Y acá tenemos los pastizales. ¿Cómo es el suelo? Bueno, los suelos son muy débiles. Son muy superficiales, son frágiles, vulnerables. En general son ácidos, de baja fertilidad, erosionables, con peligro de desertificación, con poca o nula capa fértil, pedregoso, y solo aceptan la vegetación que no requieren hidratación extra. Mamíferos. Los voy a decir de una manera muy simplificada y con sus nombres comunes para poder abarcar a todo el público. Entre los mamíferos que tenemos, hay muchos más, pero puse los más representativos: comadreja, murciélagos, hurones, sordino que no lo puse, cuises, el tucutucu, este se llama pichiciego, y acá tenemos el mara. Tanto la comadreja como el hurón son animales que ya se han empezado a encontrar en las zonas urbanas. Mucha gente los ha tomado como mascotas, y el peligro de los hurones es que son mordidos por mascotas, ¿no? Están siendo atacados por mascotas. No deberían estar en las zonas urbanas, pero como las zonas urbanas avanzan, se produce esa mezcla. Bueno, y ahí tenemos un quiróptero, que es un murciélago, y a los murciélagos no hay que temerles, no hay que matarlos, porque en este caso los murciélagos que hay en Mendoza son insectívoros, y lo que hacen es entonces disminuir los insectos que pueden no beneficiar a la agricultura. Y los conocidos de siempre: el zorro gris, el zorro colorado, el puma y los guanacos. Y la fauna continúa con reptiles. Lo encontraron en una casa de familia que está viviendo cerca del Piedemonte, es de un geco, no del género monota, y miren cómo ahí ha perdido la cola. Eso es una expresión de defensa. Él pierde la cola, entonces la presa se queda con ese pedacito. La yarará, un sapo, ranas. Esta es una culebra, una viborita ciega que no perjudica a nadie. Esta es una viuda negra que es muy típica de Mendoza, junto con otra que es la Xuceles, y con otras que son de jardín, pero esta es una araña muy peligrosa, pero no son arañas, nada de estos animales atacan, no son animales que ataquen, sino que se defienden. Esta que está acá es una avispa que leí una nota donde había picado a un hombre y le había provocado la muerte, así que ahí con cuidado. Y esta es la abeja común, la Apis mellifera, que está ahí libando una flor. Bueno, hay muchísimas más aves, ¿no es cierto? No me voy a poder poner todas las aves porque el trabajo no es más bien de aves, sino que de hábitat. Ahí tenemos una catita de la sierra, un zorzal chihuanco, un águila mora, acá no se ve bien, pero hay un inambú, un picaflor común, una bandurrita chaqueña, un fío, tengo problemas para mover esto, el gallito copetón. Este animalito es endémico de monte, la lechucita de las vizcacheras, un jilguero, un cachudito pico negro y el típico chingolo. Bueno, el problema de este trabajo de investigación es el avance de las zonas urbanas sobre el piedemonte mendocino, siendo este un frágil ecosistema. Las zonas urbanas vienen avanzando desde hace muchos años, y esto está provocando graves alteraciones en el ecosistema del piedemonte mendocino. Bueno, este es el tema que nosotros estamos tratando. ¿Qué es lo que acarrea este problema y más problemas? Porque tiene grandes pendientes de terreno, los suelos no consolidados porque pertenecen al monte, muy erosionados, vulnerabilidad, fragilidad, cobertura vegetal degradada,
y escasa debido a la presión antrópica que actúa desmontando, realizando asentamientos legales e ilegales. Las lluvias en forma de chaparrones abruptos son abundantes y concentradas y se depositan en depresiones. Esa agua de la lluvia avanza a grandes velocidades y afecta negativamente la población por falta del freno natural de la vegetación. Desde hace más de 30 años, la población viene ocupando en forma desordenada y concentrada en algunas áreas y dispersos en otras. Y otro problema es la falta de equipamiento. ¿Cuál es el problema? A ver, que la gente se esté instalando en el piedemonte y que continúe y que continúe. Bueno, que para instalarse hay que desmontar. Para instalar infraestructuras hay que hacer desmontes. Y estos desmontes van empobreciendo el suelo, porque una de las funciones de la vegetación es retener el suelo entre las raíces de las plantas, está reteniendo el suelo, está reteniendo las partículas inorgánicas y orgánicas, y de esa manera el suelo se mantiene fértil. Pero si nosotros le provocamos impactos de algún tipo, y especialmente arrancando la vegetación, el suelo queda desnudo. Ese suelo, cuando se empobrece, ya no es más apto para volver a colocar nada, y entonces las aguas que vienen, que Mendoza te llueve de golpe, te deja de llover, te sale el arco iris, pero cuando llovió te hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque antes existía una barrera natural, ahora está existiendo menos barrera natural, entonces cuando llueve el agua que viene de las montañas avanza y no tiene el freno de la vegetación, entonces se perjudican las poblaciones que están viviendo en las partes, digamos, más abajo. Hay historias de muchos aluviones en Mendoza, y yo tuve la mala suerte de asistir a uno, en donde se veía, quizás algunos de ustedes lo haya escuchado, donde se veían cómo flotaban, llegaba el agua hasta el centro, salían las heladeras, los electrodomésticos, las cosas de la inundación que había provocado y se lo llevaba. ¿Y qué tuvieron que hacer en ese entonces? Tuvieron que hacer como unas zanjas en medio de las calles para que el agua pudiera discurrir por ese lugar. Después, bueno, han hecho más canales de contención, han levantado un canal de los Ciruelos, otro canal más grande, el San Juan Frías, el Cacique Guaymallén. Por eso es que Mendoza tiene acequias, justamente para que el agua circule por algunos lugares. Pero el problema es que a veces las acequias, y muchas son las veces, que no están debidamente, están mugrientas, digan, perdón con la palabra, pero hay cosas tiradas, arrojos de botellas. La municipalidad tiene un problema bastante interesante acá en la capital, en donde sí se ocupan mucho de pasar semanalmente, sacar todo lo que está en las acequias y de esa manera limpiarlas para que el agua pueda ir por ahí. Pasa eso, otras veces no pasa jamás en meses agua, ¿no? Por ejemplo, ahora no pasa agua, no pasa nada porque no hay agua. Bueno, acá un poquito el dibujito de los problemas. Acá yo estoy parada, estoy asentada sobre la parte del piedemonte donde todavía no llegó la urbanización. La urbanización sería eso que se ve allá, que viene hasta acá. Yo estoy parada en un sector mirando hacia la urbanización, estoy en sentido contrario. Acá vemos, todo esto es daño, ¿no? Este es el daño, la lastimadura, la herida al ecosistema. Ya tiene un camino bien formado, bien formado. Acá una casa ubicada en cualquier lado. ¿Se acuerdan que yo les dije que ubicaban las casas de maneras o amontonadas o dispersas, sin ninguna regulación? Bueno, ese es buen ejemplo. Y este es el piedemonte como se ve ahora. Como se ve si uno pasa por una ruta que se llama Panamericana, esa ruta llega a ese lugar y conduce a este camino, que es el único camino que tiene pavimentación en este momento y es largo, y hacia los costados hay barrios comunes, hay barrios privados,
hay casas de todo tipo, de poder adquisitivo medio, alto y bajo, de todo, de todo, de todo. Me está olvidando de acá, no importa. ¿Qué es lo que estamos sacando al sacar la vegetación? Estamos arruinando los servicios ecosistémicos del piedemonte, que es toda la vegetación arbustiva que retiene el agua del suelo, como ya expliqué, que impidiendo la pérdida de materia orgánica, frena la velocidad de las aguas durante los aluviones, permite la vida de la fauna de monte, que tiene una gran riqueza de vertebrados e invertebrados, y las aves indicadoras ambientales. Si yo voy a un lugar que conocía y no encuentro que está aquello que debía estar ahí, estoy intuyendo que algo malo está pasando. En este caso, las aves son muy sensibles, son indicadoras de calidad ambiental. Bueno, todo esto perdemos y todo esto se ha perdido ya en gran escala. Lo que les quería decir, que me lo estaba olvidando, es por qué puede hacer esto la gente o por qué lo pudo hacer. Es porque la zona del Piedemonte, que enseguida le voy a mostrar, no tenía regulación, porque pertenecía al municipio de Las Heras, un departamento, nosotros le llamamos departamento, o al municipio de Luján de Cuyo. No pertenecía a los dos y no pertenecía a ninguno, entonces nadie se hacía cargo. Y mientras tanto, la gente avanzaba, avanzaba, avanzaba. ¿Por qué? Por necesidad. No, la gente no es mala, la gente no dice me voy a ir a arruinar la tierra, pero necesita vivir. Lo que necesita es una regulación. Bueno, ¿qué otra cosa se pierde? Y se pierden esos frutos carnosos, que son los que alimentan a las plantas frugívoras, a las aves frugívoras, y se pierde esta hermosa planta que no solamente sirve para aves herbívoras, el tallo, sino que esto para las frugívoras, y adentro de ese frutito hay insectos, o sea, que alimenta a las aves insectívoras, a las aves frugívoras, a las herbívoras, y aparte también hace fotosíntesis porque tiene las hojas transformadas en espinas, entonces adaptadas al lugar. Bueno, acá tenemos un bonito pajarito que es nada más que para ponerlo, es una calandria, no se ve demasiado, pero es como para formar el ambiente y para mostrar el frutito. Otro tipo de fruto carnoso, esto alimenta a las abejas, que a su vez alimentan a las aves insectívoras, y acá tenemos pasto, que sirve para alimentar a las aves granívoras, ¿no? Y también de lugar para refugio, porque las aves del monte nidifican la mayor parte en el suelo. La historia del poblamiento sobre el Piedemonte. Bueno, esto está muy resumido, en una larga historia. Yo lo achiqué, vamos a ver. A mediados del siglo XX se inicia la urbanización sobre el Piedemonte, por la necesidad de más tierra urbanizable, la falta de regulación y control. La primera intervención sobre el Piedemonte fue la construcción del Parque General San Martín a comienzos de los años 30. Yo digo, ¿alguien se podía imaginar que ya, yo creo que muchos conocen el Parque General San Martín y dónde está ubicado? Bueno, desde el Parque General San Martín, toda esa línea de calle, toda esa línea, para arriba ya es Piedemonte. Y fíjense los cambios que ha tenido. Comenzó entonces el Parque General San Martín a ser la primera transformación del Piedemonte. Hacia la década de los 50, los primeros asentamientos precarios de los sectores de bajos recursos en la cercanía de diques aluvionales y ripieras. Esta gente tenía muchos problemas y todavía viven por ahí. Los han erradicado, les han dado barrios, están en otros lugares, pero cuando venían las crecidas de las aguas, ¿qué pasaba con esa gente? Bueno, se inundaban, se perdían casas. Otra cosa, ¿de qué vivían? Porque más arriba de todos estos lugares que están más o menos a los 1800 metros, vivían puesteros. Entonces esos puesteros vivían o sea, tenían ripieras.
eso lo extraían, lo vendían. Entonces eso también provoca erosión. Y hacia la década de 1970 la urbanización se produjo de manera dispersa con predominio de puestos ganaderos, o sea que eran personas que vivían del ripio, del ganado, ganado porcino, ganado caprino, ellos faenaban, las faenas se las daban a los perros se enfermaban, bueno, eso es entre paréntesis, pero todo genera una cadena. Después del terremoto de 1985 que tuve la mala suerte de vivir, se aceleró el crecimiento, se empezaron a dar casas por todos lados, a crear barrios, pero estaban bien. Lo que ocurre es que algunos barrios surgieron, como el asentamiento informal Campo Papa y un montonazo de barrios más. Pero menciono ese porque está sobre la cuenca del canal Maure. Y el loteo Pérez Guilú, que es el que nosotros estamos estudiando. A partir de los años 90 ya aparecen los inversores privados, porque antes la gente se manejaba, se ocupaba. Pero bueno, ya vinieron los inversores privados e impulsan la venta de tierras, en su mayoría sin servicios, sin infraestructura, con problemas legales, y se construyen muchos otros barrios. Los problemas legales era que por ahí una casa tenía 2 dueños. Y el avance del loteo Pérez Guilú. Bien, llegamos a los objetivos del trabajo. El objetivo general es determinar el impacto ambiental generado por el avance urbano sobre los ambientes naturales del piedemonte mendocino, como un aporte a los estudios tendientes a ordenar el territorio y desde la óptica del desarrollo sostenible. Y en los específicos, definir indicadores ambientales en los sitios en donde avanza la urbanización comparados con un área natural tomada como un área testigo, y dar propuestas de mejoras para la planificación y urbanización futuras. La gran hipótesis. La presencia o ausencia de las aves nativas es un indicador válido para determinar las alteraciones sobre las condiciones naturales iniciales producidas por el avance urbano. Y hay otra hipótesis en donde dice que el efecto de la urbanización tiene distintas expresiones estacionales en la riqueza y abundancia de las aves en Mendoza, por lo cual las zonas urbanas actuarían como invernadero. Esto lo hemos descubierto con Ana últimamente. Tenemos 3 áreas de estudio. Una que es el área de vegetación autóctona, que se encuentra ubicada ahí. Si alguien ha venido a Mendoza y ha ido a Villavicencio, está en la ruta 40, hacia el oeste. Es toda, como ven, este es el monte. Después tenemos el área urbana y el área del piedemonte. Para poder estudiarlas, las subdividimos en 9 subáreas, y las subáreas urbanas abarcan todo, zonas céntricas, zonas de barrios, zonas de plazas, jardines, y acá están las 9 subáreas en las que se dividió. Todas estas áreas que están acá, para su trabajo, presentan plazas. El área donde dice Mendoza es en donde mayor cantidad de plazas, con la mayor cantidad de plazas cuenta, porque ahí hay 5 plazas. Una central, que es la Plaza Independencia, y luego la San Martín, la España, la Chile, y la Italia. Todas esas constituyen un pulmón verde, junto con todas estas plazas, contra el centro cívico. Acá tenemos el Parque O'Higgins, acá tenemos el Parque Central, acá tenemos una zona de 2 plazas. Esta zona tiene una sola plaza, pero se le estudiaron también las recorridas por las veredas. Y acá tenemos 3 plazas, todas muy protegidas, muy embellecidas, y con una fauna de ave exquisita, urbana, por supuesto. Y en el piedemonte nosotros estudiamos la conurbanización, bueno, la zona consolidada, que es el área
que ya se ha establecido la urbanización, y la zona no consolidada, que es la zona de avance. También en cada uno de esos lugares se hicieron subdivisiones. En la conurbación consolidada se lo subdividió en 3 subáreas y en la no consolidada en 2 subáreas. Bien, y acá mostramos un poquito para que esto no sea tan aburrido, y son las plazas, las palomas en las ciudades, cómo las estructuras urbanas sirven para el apoyo de, por ejemplo, para el sostén de nidos. Acá no le toca, ¿no? Ese es este ocupa un nido de hornero. Acá tenemos otras zonas urbanas, más zonas urbanas, y lo bonito es que atraen las aves. Bueno, las zonas arbóreas, las zonas de plazas, los senderos, esos que están ahí. Todo esto es zona ocupada, y hasta estos edificios sirven para la ocupación de las aves en los distintos sectores, arriba de las ventanas, arriba de las puertas, en los aleros, en las antenas. Hace poco visité una casa en donde a una vecina que vive cerca de un parque que se llama Parque Central, en la ventana tenía una maceta con plantas, y ahí una paloma colocó un huevo y ahí está el pichón, ya está en fase de volantón. O sea que las estructuras urbanas dentro de la urbanización sirven. Y acá tenemos cómo las aves ocupan la zona, los árboles. Estas son las aves urbanas, y este es un zorzal colorado. Y estas son las típicas calles mendocinas. El que ha venido a Mendoza ha visto que son así como túneles metidos debajo de los árboles, y que brindan un frescor, porque Mendoza todo lo que tiene es introducido. Ninguno de los árboles que estamos viendo ahí es mendocino. Todo ha sido introducido por la sequedad ambiental, por los problemas de sequedad ambiental que ya son históricos, que por eso se creó el Parque General San Martín, entre otras cosas, por un problema sanitario. Entonces lo que Mendoza es un jardín artificial, todas, menos las zonas autóctonas. Llegamos a la parte que nos toca. Yo estaba hablando el piedemonte que estudiamos. Todo esto que está acá, yo hace un rato les hablé del loteo Pérez Guilú. Bueno, zonas de por acá, más hacia allá, estaría Palmares, por ejemplo, más acá viene La Crucecita. Son todos lugares de piedemonte que no deberían estar. Bueno, pero los emprendimientos económicos son más importantes, y está Palmares, está Dalben, y están todos los que no deberían estar. Y está esto, que tengo miedo porque lo toco y se me mueve todo, y se me movió. Está esa, que es así como un dedo sobresaliendo, una protuberancia, que es en la zona de estudio que nosotros tenemos. Esto sería todos los piedemontes, esa partecita roja. Y ese pedacito que se ve ahí rojo equivale a este gran sector. Y por fin, bueno, ya está, se quería mover, se movió. El piedemonte mendocino conecta la zona montañosa con la planicie. Las alturas están entre 1600 y unos 800 metros. Las precipitaciones anuales son 200 milímetros anuales, igual que como las del monte, porque pertenece a la región fitogeográfica del monte, y está expuesto a riesgos naturales que lo limitan y lo vuelven vulnerable por el avance de la urbanización. La zona de estudio nuestra abarca 646 hectáreas. Se trató que todas las zonas de estudios, tanto el área testigo que estaba ya cerca de Villavicencio, como la zona urbana, como la del Piedemonte, todas tuvieran 646 hectáreas, aproximadamente. Ustedes están viendo acá esto, que fue lo que reemplazó a esto. Todo esto es arbustal, es pastizal,
Y esto es lo que está ahí provocando el daño ambiental. Esto ya está hecho. El problema es que no se siga extendiendo, que no siga a estos lugares. Esto lo ocupan por ahí para hacer ciclismo, está autorizado, ¿no? Para hacer ciclismo, los sectores de los costados. Fíjense qué zona acá adelante es donde hay mayor cantidad de urbanización y en donde las casas están muy próximas unas a las otras, porque eso se llegaron, se instalaron, hicieron lo que pudieron en unos lotes que no estaban regulados hasta hace muy poco. Recién ahora se aprobó el plan de ordenamiento territorial en donde por fin van a poder trabajar en esto. La ley de ordenamiento territorial se había aprobado en el 2009 y la ley del piedemonte, hay dos leyes de piedemonte, una que dice que no se puede construir y otra que dice que se van a expropiar los terrenos. Ahí están. ¿Qué van a hacer? ¿Sacarle las viviendas a las personas? Bueno, miren, lo poco que ven ahí, eso está metido ya en la zona de urbanización. Eso es una zona verde que le ha quedado, pedacitos remanentes verdes, acá también. Y eso es del área de estudio la parte verde que nos queda. Bueno, estos se subdividieron en distintas zonas, ¿no es cierto?, para su mayor estudio, en zona A, zona B, zona C, zona D, zona E, zona D y zona E. Ya me mareé. Acá tenemos los ejemplos. Fíjense, todo esto es piedemonte consolidado. Está urbanizado, tiene flora exótica. Miren los árboles, muy bonitos, muy frondosos, pero no son de la zona. Miren las calles. No lo alcanzan a ver, pero los caminos son sinuosos. Tienen las formas de la montaña, porque algunos respetaron las formas de las montañas. Otros se instalaron en lugares justo en un cauce, entonces lo rellenaron. Pero como el agua tiene memoria, cuando vienen los aluviones, la tierra rellenada se va. Entonces tampoco tiene mucho sentido una casita aislada. Y acá, así, el amontonamiento de las casas, en el área consolidada también. Acá se ven un poquito mejor las viviendas en el área consolidada. Acá tienen un aspecto más lindo, hay casas muy bonitas, hay casas muy grandes, con piletas. Yo digo, lo primero que hace alguien es agarrar, comprar un lugar así de campo, poner una pileta. Y yo lo veo con los ojos de pena, qué lástima, pero bueno, ya está. Y tiene una placita en la zona consolidada de este piedemonte. Es la única que he podido contar, es la única que existe. Este es el piedemonte en avance, no consolidado, fíjense, una construcción a medias, y esto debería ser así, con esa imagen, con nada más que arbustos, con pastizales y las pobres aves viviendo ahí. Sin embargo, persisten, son luchadoras. Bueno, se seleccionaron las áreas de muestreo y se estudiaron las zonas urbanas y el piedemonte consolidado de la misma manera porque ya se lo consideró urbano. Se recorrieron las subáreas utilizando las cuadras a modo de transectas, observando y registrando la vegetación introducida, porque ahí hay solamente vegetación introducida. Lo mismo se hizo para la avifauna, registrando las aves ubicadas en los árboles, en el suelo, en vuelo, aleros, techo, cable, postes de luz, bajo puentes, construcciones, baldíos, espacios de aguas y basureros, porque las aves están en todos lados, los basureros para alimentarse, los espacios de agua, nadar, beber. Y en la zona del piedemonte no consolidado se tuvo que trabajar de otra manera, como en el campo.
En el campo no podemos estar trabajando con cuadra porque no las hay, menos mal. Entonces, ¿qué se hizo? Y se apeló, ¿no es cierto?, también a la observación directa, tratando de que las áreas florísticas fueran más o menos homogéneas. Se hizo el recorrido y descripción de los sectores a través de presencia y ausencia de espacios verdes y sitios de albergues para las aves. El relevamiento de la vegetación se hizo por el método de Point Quadrat, modificado por Pacera. Pacera es un investigador del CONICET, allá acá en Mendoza, y se registraron la vegetación más relevante. Este Point Quadrat es traído de otro lado. En realidad se usa para los bosques, para las selvas, para una vegetación muy tupida, pero este investigador lo adaptó a la zona de monte, y entonces uno va caminando y dice, donde pone el pie hay una planta, la nota, donde pone el otro pie dando un paso, si no hay nada, pone suelo desnudo, si da otro paso se encuentra con un agujero de tunduque, pone fosa de tunduque, y si da un paso se encuentra con un acúmulo. Una vez metí el pie en uno de esos acúmulos, son peligrosos, pero quedé por ahí adentro, en esas fosas de tunduques que abundan especialmente en las épocas primaverales y de verano. Y se hizo, por supuesto, una confección del listado de la vegetación. Y la avifauna se relevó con el manual de métodos de campo y monitoreo de aves terrestres, que es fabuloso, tiene todo, tiene para hacer capturas, no hago capturas de aves, pero tiene para hacer todo tipo de muestreos de aves. También a ojo desnudo, y con la utilización de binoculares de 20 por 50 y de 10 por 50. Y las transectas, siguiendo el método de Bibi y Burgess. Y la identificación de aves se hizo con el libro de Naroski y Zurieta. Es muy posible que algunos de las personas que están escuchando la charla le guste o estudien la bifauna allá en Buenos Aires, porque, bueno, allá está aves argentinas, y está todos los estudios de aves de donde sale la revista Nuestras Aves, la conservación, y donde sale la revista El Hornero, y es muy posible que alguno de ustedes tenga o haya escuchado hablar de Naroski y Zurieta, que hicieron muchos libros iguales, pero de distintas ediciones, con dibujos primeros de las aves en las primeras recorridas, porque antes se capturaban las aves para poder identificarlas y se taxidermizaban. Acá en Mendoza, y como muchos museos, tenemos una colección de aves de una época antes de 1980, no sé si siguieron después, y ahí están las aves colectadas. Hay muchas aves, un montón de chingolos, un montón de unos cuantos, y esta gente, junto, bueno, con otros ornitólogos más, notaron que era más importante estudiar las aves en la naturaleza que tener que estar matándolas. Los primeros ornitólogos las agarraban a rifles, le pegaban un tiro, pero estoy hablando de los años 1800, en donde todo era muy abundante. Lo agarraban a escopetazos, entonces tiraban el animal y lo identificaban, lo estudiaban, de alguna manera había que estudiarlo. Naroski los pintaba y tal cual era. Yo salí sin tener idea de nada con ese libro, me fui a relevar las aves del Parque General San Martín y pude encontrar realmente las especies que tenía de acuerdo a los dibujos, porque tenía la línea donde la tenía que tener, el pico como lo tenía que tener, y bueno, después se fue modernizando. La última edición salió en el año 2010, en donde tiene fotografías ya de las aves, está el dibujo de antes y la fotografía. Bueno, me fui por las ramas. En los horarios de visita, los horarios de estos relevamientos, comprendieron desde las 7 de la mañana más o menos hasta las 11, porque después paran ellas, algunas personas lo hacen hasta las 10, yo veía que a las 11 seguían apareciendo, y
después de la tarde, desde las 4 hasta las 6 de la tarde en el invierno, y en el verano se extendió un poquito más. Hay aves que están cantando hasta las 20 horas, pero son las menos. Y por supuesto el fotografiado. Bueno, seguíamos, que no solamente se fue en las recorridas por transectas, sino que también en búsqueda intensiva debajo de la vegetación, porque ya les dije que muchas aves nidifican debajo de la vegetación, escondida para que no me vieran. Uno se queda quieto en un lugar y las aves se acostumbran a verlo. Entonces de esa manera se te puede posar ahí y la podés identificar. Eso es medio exagerado, pero si uno está quieto por ahí, un ave, aunque sea un ratito, se posa cerca. ¿Qué se obtuvo con eso? La riqueza específica y la abundancia. Y también se estudiaron los impactos, que es lo que a nosotros nos interesa. Los impactos mediante una matriz que estudió la presencia del verde, la infraestructura gris y las amenazas para las aves. La infraestructura verde tuvimos en cuenta la existencia de plazas, parques, muchos sectores verdes, todo hecho en un cuadro que ya les voy a mostrar. Parques lineales, calles arboladas, árboles más de 30 años, vegetación nativa, presencia de todos los estratos de vegetación. Y en la infraestructura gris estudiamos los espacios pavimentados, todos estos estudios se hicieron en forma comparativa en el hábitat urbano, en el piedemonte consolidado y en el piedemonte no consolidado, para ver el comportamiento. Entonces se estudió la infraestructura gris en los tres ambientes, los espacios pavimentados, las construcciones, si había construcciones de más de 30 años, los edificios de propiedad horizontal, residenciales, locales comerciales. Los locales comerciales son importantes porque acá, y debe ser en todos lados, los cafés que están en el centro, se acercan mucho los gorriones, se acercan las palomas, que son los que abundan, y uno los va a ver caminando por la mesa o los va a ver picoteando por el suelo. Por eso son importantes también la existencia de los locales comerciales. Alimentan a muchas aves como las palomas y los gorriones. Y se estudiaron las amenazas. Las amenazas, en ese cuadro que yo les voy a mostrar, ¿qué amenazas tienen las aves? Y ahí tienen las amenazas de accidentes por animales domésticos, por el tránsito vehicular, por las infraestructuras, contingencias climáticas y, lo peor, desmontes. El tránsito vehicular, ustedes deben haber visto por ahí, en la ruta más seguro, como encuentran animales aplastados. Bueno, con las aves pasa lo mismo. Las palomas, las torcasitas, son unos animales que cruzan las calles tranquilitas. Por ahí se alcanzan a volar, pero se estrellan contra los autos. Y también se estrellan contra las infraestructuras, las altas, especialmente aquellos que tienen ventanas espejadas. Ellas no distinguen. Ellas creen que el ambiente sigue y se producen unas muertes terribles con eso. Las contingencias climáticas. Acá en Mendoza tenemos el viento sonda, que es un problema que es espantoso. A nadie le deseo que lo agarre un viento sonda. Tenemos pronosticado viento sonda estos días. El viento sonda es un viento seco, pero que encima corre con una intensidad muy grande, y que tira, corta las ramas de los árboles, se cae en árboles, aplastan autos, y se caen los nidos. Al caerse las ramas, yo he encontrado nidos en el suelo. Si bien esos no tenían nada, pero he encontrado nidos arrojados por el viento. Y lo mismo las tormentas de granizo. Esas son dañinas, no solamente rompen la vegetación, sino que también rompen con los nidos de las aves. Y quedan los pichones en el suelo. Algunos son que ni siquiera han emplumado, esos se mueren. Pero si no andan a los saltitos ahí y esperando que lo venga a alimentar la madre, eso, los que no son grandecitos no tienen destino. Bueno, ese es el grave problema que tienen. Y en el piedemonte son los desmontes. Ese es el problema, esa es la amenaza que tienen las aves del piedemonte. Me quitan
mi vegetación y me quedo sin hábitat. Por lo tanto, me voy. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Un problema. Si las aves, que son indicadoras ambientales, no están, hay un problema ambiental. Bueno, ya sabemos que estamos con los problemas de cambio climático global. Las variables se estimaron en una matriz de impactos, valorándolas según la escala de 1 en la menor presencia a 5 con la mayor presencia. Bueno, acá hay un resultado medio anticipado, que habla de la riqueza específica y que habla de las exóticas, riqueza específica de la vegetación, que son los árboles, y la exótica que no la alcanzo a ver porque le puse una foto, y no me interesa porque me olvidé sacarle. Bueno, los resultados, seguimos entonces con la matriz. Acá está la matriz que habíamos estudiado, del 1 al 5, como el 1 es lo que menos hay, el 5 lo máximo. Y acá están las plazas, los parques, el parque lineal, las calles arboladas, los árboles añosos, los de más de 30 años, la vegetación nativa, los estratos de vegetación, la infraestructura gris con sus espacios pavimentados, las construcciones de más de 30 años, las construcciones residenciales, las presencias de amenazas, y ven que los números no van más allá del 1 que el 1 al 5. Y en todos los casos se estudió en las zonas urbanas, en el piedemonte consolidado y en el piedemonte no consolidado. Y acá están las subdivisiones de las zonas urbanas, que son las subáreas. Estas subáreas, cada una tiene una característica distintiva, que está descripta, que una tiene más aves que otras por algo. Acá tenemos en el piedemonte consolidado la subárea A, la B y la C, y acá tenemos en el no consolidado la D y la E. Y esto es ya la parte que se está salvando de nuestro piedemonte. Acá tenemos los indicadores de impacto. Yo no alcanzo a ver bien. Bueno, se hizo también los indicadores de impacto dieron como resultado que en las zonas urbanas la mayor infraestructura verde correspondió a las zonas urbanas, que la cobertura vegetal autóctona correspondió al piedemonte consolidado, que tiene el valor más alto. La infraestructura gris fue mayor en la zona urbana. Yo no sé si la alcanzan a ver, porque yo tengo las fotitos de todo, pero la infraestructura gris correspondió a la zona urbana como mayor, y la menor infraestructura gris fue al piedemonte no consolidado. Y respecto a las estimaciones de las amenazas para las aves, fueron muy similares en las zonas urbanas que en el piedemonte consolidado, porque el piedemonte consolidado prácticamente es una zona urbana. Y las amenazas fueron menores en el piedemonte no consolidado respecto a lo que es la zona urbana, porque ahí no los va a atropellar un auto, no, sí pueden tener, no hay mascotas casi. Hemos visto algunos perros, pero no he visto gatos. Los problemas por amenazas no las tienen. El problema de ellos son los desmontes. Bueno, ahí hay una casa muy antigua, para poner allá un ejemplo de las casas de más de 30 años. Respecto a la estimación de la dimensión de la presencia verde en las zonas urbanas, en el piedemonte consolidado y el no consolidado, vimos que las plazas dominaron en las zonas urbanas, fueron menos en el piedemonte consolidado, tan re poquito, yo les conté recién que había una, y no tiene plazas del piedemonte no consolidado, porque bueno, todavía se está
está en avance. Los parques verdes e introducidos fueron similares en las zonas urbanas que en el piedemonte consolidado. Lo que más hay en el piedemonte consolidado son las arboledas, ¿no? Arboledas de árboles introducidos, que en el piedemonte no consolidado, y las calles arboladas fueron mayores en las zonas urbanas, muy similares en el piedemonte consolidado. Los árboles de más de 30 años, lógicamente, predominaron en las zonas urbanas. Y en la vegetación nativa predominó en el piedemonte no consolidado. Toda era vegetación nativa en ese lugar, en la zona que se le estudió todavía no habían llegado las casas. Esto va cambiando día a día, ¿no? Bueno, y la estratificación según la vegetación en las zonas urbanas fue mayor, porque acá podemos encontrar zonas cespitosas, podemos encontrar el estrato arbustivo y podemos encontrar el estrato arbóreo. Bueno, y acá está un ejemplo de los accidentes producidos por animales, por mascotas. Los ataques por animales domésticos fueron mayores en el sector urbano, de un 4,6, intermedio en el piedemonte consolidado, de un 3,67, y escasos en el piedemonte no consolidado, un 0,5. Las potenciales coaliciones edilicias se estimaron como más abundantes en las zonas urbanas, intermedias en el piedemonte consolidado y menores en el piedemonte no consolidado. Y las contingencias climáticas, bueno, estas pueden ocurrir en cualquier momento, digamos, no en cualquier momento, sino en cualquier área. El tránsito vehicular y el tránsito peatonal y los desmontes disminuyeron según un gradiente de urbanización. Y acá vamos a tener cómo fue la riqueza en la zona urbana y en el piedemonte consolidado y en el piedemonte no consolidado. Esto por eso es que yo eliminé la otra diapositiva, que se me quedó sin eliminar, porque acá tenemos todo bien cotejado, que era una como cuando comenzaba con los resultados. Entre las plantas exóticas, el predominio se vio en el ambiente urbano. Entre las plantas autóctonas, lógicamente, el predominio en el piedemonte no consolidado. Respecto a las aves, en donde se encontró mayor cantidad de aves es en el piedemonte no consolidado, y respecto a esto que estamos hablando es la riqueza específica, ¿no? La riqueza específica fue mayor en el piedemonte no consolidado, pero respecto a la abundancia, podemos ver que la abundancia total mayor correspondió a la zona urbana, que también la abundancia de arborícolas, de aves arborícolas, correspondió a las zonas urbanas, y también las aves generalistas y omnívoras a las zonas urbanas. Tiene sentido porque las aves urbanas son arborícolas. Entonces, por eso es que tiene sentido que haya mayor abundancia en las zonas urbanas de aves. Bueno, y acá nosotros estudiamos los gremios y estudiamos los hábitats. Con respecto a los hábitats, vamos a ver que en el piedemonte no consolidado predominó el pastizal, que en las zonas urbanas predominaron los bosques. Humedales. Acá en la zona urbana tenemos el Parque Central, que tiene un laguito que lo tuvimos en cuenta porque porque estos van y vienen, cormoranes, gallaretas, garzas, y entonces en un estudio que hice una vez sobre el Parque Central, llegué a contabilizar bastante cantidad de aves en la zona, y también había macaes, ahora que recuerdo. Y en el piedemonte no consolidado predominó el matorral
con 2.751 de abundancia. Respecto a la alimentación, nosotros estudiamos a los gremios, por ejemplo, de carnívoros, le agrupamos los que se alimentan de peces, los que se alimentan de carne, no dividimos y los que se alimentan de carne pero que son carroñeros. No dividimos en carroñeros, piscívoros, sino que los agrupamos todos dentro de los carnívoros. Acá abajo tenemos un carnívoro y son es un halconcito, y los que predominaron en las zonas urbanas fueron las granívoras, y en el piedemonte fueron las aves insectívoras. Y acá lo vamos a ver. Por muy poquito. Las que menos se pudieron observar fueron las frugívoras. Esas hay mucho más en el piedemonte consolidado, porque hay en el piedemonte no consolidado, porque hay distintas cantidades de frutos. Sin embargo, al patio de mi casa, que tenía un parral, llegaban muchos zorzales a alimentarse de esa, qué lástima que ya no lo tengo más. La zona de mayor predominio entonces fue acá, en las zonas urbanas, y la que menos predominio tuvo fueron en el piedemonte no consolidado, excepto las nectarívoras con respecto al piedemonte consolidado. Pero todas, si nos ponemos a fijar, predominaron sobre las zonas urbanas. Acá tenemos, bueno, un nectarívoro, acá tenemos una herbívora, que son las catitas, un zorzal colorado, un chingolo, que están en el piedemonte, un venteveo, que es un insectívoro, bueno, y un halconcito colorado, que es un carnívoro. Riqueza específica estacional en los 3 sectores estudiados. El estudio se hizo de manera estacional porque en la zona de Mendoza, como en muchas partes de Argentina, existen las aves migratorias. Entonces las aves migratorias determinan una modificación en la abundancia, ya sea específica o abundancia en la riqueza específica o en la abundancia. Bueno, ¿qué es lo que se puede notar acá? Acá estos son los resultados de la riqueza específica de cada subárea en las zonas urbanas, en el piedemonte consolidado y en el piedemonte no consolidado, y fácilmente se puede detectar que en primavera-verano estos resultados de cantidad de especies por subárea son mayores, y eso es debido a la llegada de las aves migratorias, que coincide con la época de reproducción de las aves. Todo esto provoca un aumento. Bueno, y acá está representado gráficamente, ¿no? Acá está representado gráficamente como primavera-verano, que es el color naranja, abundó, predominó más la riqueza específica que en el otoño-invierno. Abundancia de aves en forma estacional y por áreas, y acá está agrupado, porque recién lo estuvimos viendo por subáreas, y ahora lo estamos viendo agrupados. La abundancia total en las zonas urbanas en otoño-invierno respecto a primavera-verano aumentó, por supuesto, abundó en primavera-verano, por lo que ya dijimos recién. En el piedemonte consolidado, respecto a otoño-invierno y primavera-verano, aumentó, abundó de una manera muy importante. En el piedemonte no consolidado, fíjense también cómo fue mayor en la época de primavera-verano.
Y acá se representaron para que se vieran las aves residentes permanentes, que son las que están durante todo el año, y las aves residentes transitorias, otoño, invierno, primavera, verano, en el área urbana, otoño, invierno, primavera, verano, en el área consolidada, otoño, invierno, primavera, verano, en el piedemonte no consolidado. Y miren, gráfica, así nomás, a ojo se dan cuenta que las aves transitorias no se encuentran en una época, en ningún momento durante otoño-invierno. Solamente podemos encontrarlas durante todas las estaciones, las permanentes, pero las transitorias solamente están en primavera y verano, que son las aves migratorias. Bueno, acá se hizo la abundancia, predominio de abundancias por subáreas. Entonces, lo que se detectó es, y esto la importancia la vimos debido al sector del subárea, porque por ejemplo, en las áreas urbanas, que ya mencioné recién, en todas las subáreas hay plazas, pero el área que tiene más cantidad de plazas es la en donde está la Plaza Independencia, San Martín, Italia y Chile, y fíjense que dio una abundancia de 1.307 individuos para primavera-verano, que es donde más vemos las abundancias. Y en el piedemonte, la zona de mayor abundancia fue la E, también, para otoño-invierno, y para primavera-verano fue la zona E. Y ahí se supone que la abundancia es debida porque todavía, digamos, esas aves están protegidas en el sector que deben estar, que coincide con la riqueza específica que hay en el piedemonte no consolidado, que lo estuvimos viendo recién. Esa zona todavía, y es lo que habría que proteger para que se mantenga, para que se sostenga. Bueno, acá estoy mostrando algunas de las aves migratorias, que son más, nada más que las fotos que no tenía buenas fotos del churrinche, estaba medio borroneado, y me faltaba una foto de la otra golondrina que se llama Progne tapera. Este es Progne elegans, este es un suirirí que es Tyrannus melancolicus, y esta es la tijereta que es la Tyrannus sabana. Estos animales, estos dos, son animales insectívoras que viven en los árboles, en las zonas urbanas. Hemos visto que en las zonas urbanas hay predominio de las aves, de este tipo de aves migratorias, porque la mayoría, porque todas las aves migratorias son insectívoras, y porque las aves migratorias que llegan a Mendoza son aves arborícolas, y donde encuentran las aves, las zonas arborícolas es en las zonas urbanas. Y me faltaría entonces la foto de la otra golondrina, que acá debajo tiene blanco, más clarito, ¿no? Estas son muy territoriales, persiguen a las presas, ustedes los tienen que ver, en el campo también hay, pero en menos proporción. Las tienen que ver cómo persiguen a los chimangos, a cualquier animal, a cualquier ave que venga a molestar su nido. Las he visto a los picotones, son muy territoriales, se pelean, muy defensoras de sus nidos. Bueno, las especies migratorias, ¿qué predominó? El Tyrannus melancolicus, que es este que está acá, que es el suirirí real, que vive en los extremos de los árboles, bien en las zonas de arriba. Acá tenemos un montoncito de golondrinas, para que se vean, se ve más la Progne elegans. Las especies migratorias son insectívoras en las zonas urbanas, nidifican en los árboles,
y las que no son, y en cavidades en construcciones. Estas de las cavidades y las construcciones son las dos golondrinas que tenemos acá abajo, y fíjense que son todos insectívoras, y que son todos arborícolas, menos estas dos, que viven debajo de puentes. Yo en un año, en el mismo Parque Central, yo pude sacarle foto a una cría de golondrinas que estaba debajo de un puente. Lamentablemente no tengo esa foto, las tenía en otra computadora y todo lo que pasa, bueno, si no hubiera podido mostrarles los lugares. Estas son las aves que se nutren de las estructuras urbanas, ¿no es cierto? Hay gente que ha tenido que sacarlas, se meten a hacer nido, cavan así en el techo, se meten entre medio del techo, en las zonas de casas medias de campo, o zonas así ¿cómo se llama?, de vacaciones, que están cerca del mar. Había una casita en donde una gente se compró una casa, se fue a vivir y tenía nidos de golondrina por todos lados, y yo llorando porque las sacaban, pero bueno, ella quería vivir, no quería las golondrinas. Y con respecto al hábitat, la mayoría, bosque. La mayoría los encontramos. A las golondrinas también las encontramos en el monte, y las encontramos en el bosque de Mendoza. Le llamamos bosques a los árboles de acá de Mendoza urbanas. Y la tirano-sabana, que es la tijereta, esta está nada más que en las zonas de campo y en las zonas periurbanas de Piedemonte consolidado. Se han encontrado algunos ejemplares, y una vez encontré una en el Parque General San Martín, pero son más de zonas de monte. Bueno, y llegamos a las especies indicadoras ambientales. Acá hay una serie de nombres que a lo mejor les aburre, pero acá tenemos las 16 especies de aves indicadoras ambientales, que las podemos agrupar en granívoras, en herbívoras y en insectívoras. Vemos que las herbívoras son menores, y acá tenemos una sola especie, es una catita. Es una catita que le mostré recién, que no es la misma catita que tenemos acá, que tenemos un caterío. Se ha llegado hacia las zonas de cultivo gran cantidad de catas, y nidifican en las plazas también, pero no se trata de esta catita. Esta catita es herbívora, se alimenta de brotes, de hojitas. El hábitat es arbustivos y pastizales, y nidifica entre grietas y cuevas, que están cerquitas, porque ya cerca está, digamos, hay como, podríamos llamarle no acantilados, pero hay una zona irregular de terreno que baja, y ahí hay perforaciones, ahí se pueden meter. Las aves granívoras son las que se alimentan de la vegetación de pasto, por ejemplo coirón, o por ejemplo arístida. El coirón tiene unos pinches muy importantes que parecía raro que se pudieran alimentar, pero se lo comen. Y las granívoras tienen un hábitat que las caracteriza por nidificar en el suelo bajo de la vegetación. Otras construyen nidos en arbustos, pero a baja altura. De ahí tenemos martinetas, tenemos el inambú, el chingolo, que nidifica en el suelo, el gallito copetón, a ver si le encuentro el nombre por acá. Ese animalito son animales que viven debajo de los arbustos y de los pastos. Y las aves insectívoras tienen un hábitat terrestre y arborícolas, otras nidifican en grietas, que son las golondrinas, otras en túneles, que también son las golondrinas, en huecos de árboles y adentro de viviendas. Bueno, y acá tenemos el gallito copetón, que es el de acá. Ya les voy a mostrar las fotos, que las tengo más abajo. Estos animalitos, estas aves, son importantísimas, son las indicadores ambientales.
¿Por qué? ¿Por qué sé que son los indicadores ambientales? Primero, porque no los encuentro ni en el piedemonte consolidado, y menos en las zonas urbanas. Y no las encuentro porque no tienen dónde nidificar. Ellos nidifican y se alimentan de un tipo de vegetación. Si la vegetación no está, ellos no están. Entonces, estas aves, cuando nosotros nos fijemos y avancemos y no la encontremos en el piedemonte, o sea, ya no la encontramos en el piedemonte consolidado, conurbano, que es el término que quería utilizar con Ana, ya no la encontramos, porque estos se han tenido que desplazar a otros lados, porque no pueden vivir. Por ahí quedan en las zonas de piedemonte consolidado algunos manchones. En esos manchones suele llegar algunos chimangos, sí, chimangos llegan, algunos Sonotritia capensis, chingolo. Suele llegar algunos chingolos, pero son aislados. El chingolo abunda en las zonas del piedemonte no consolidado porque necesita alimentarse y vivir debajo de esos arbustos. Y muchos de ellos así. De estos animales, el rinocripta lanceolata es ese avecita que recién les mostré, que era endémica. Y hay otro, que es el Teledromas fuscus, que también es endémico, es súper difícil ver, parece un hornerito chiquitito, lo vi, no le pude sacar Viviana, foto. mostrar las fotos. Viviana, mostrar las Listo, fotos, porque para la gente, baja. ahí Ahí. va. Bueno, acá tenemos, sí, ya sé que se estaban aburriendo, Pospisa ornata, que esta es una monterita canela, acá tenemos una diuca, acá tenemos la catita serrana, acá no se puede ver la Notoprocta cinerascens, ese es el inambú. Acá podemos ver Aleptastenura egitaloides, es el nombre que tiene, coludito cola negra. Acá sí podemos ver la martineta, un yal negro, pero es Prigirus carbonarius, y acá tenemos otro yal negro con su parejita. Miren, Corifistera alaudina, que es el crestudo, esta es una viudita negra, Taphonomas certioides es una bandurrita chaqueña, Stigmatura buditoides, que es la vizcachita. Estos no los vemos acá, a no ser que se escapen de alguna jaula, que desgraciadamente algunos los pueden tener en jaula, como este que es Catamenia analis, piquito de oro, el piojito gris. Acá tenemos a la martineta, parece que la puse 2 veces, chicos. Rinocripta lanceolata, que es el que mostré antes, y bueno, y acá para decorar, porque no tenía fotos de algunas avecitas, no las encontré, puse algunas plantitas. Se hizo muy largo, ¿ah? Bueno, acá están nuevamente nombradas las 16 especies indicadoras ambientales y decimos que durante otoño, invierno, primavera y verano el área urbana fue atractora para las aves. La estación con mayor abundancia fue primavera-verano por las especies migratorias y coincidencia con la época reproductiva. En zonas urbanas predominaron las calles arboladas con escasos remanentes de vegetación autóctona, la vegetación de piedemonte predominantemente autóctona con introducida en piedemonte consolidado, los desmontes por el avance urbano provocan peligro a las funciones ecosistémicas del piedemonte por la pérdida de vegetación que impacta en la avifauna. ¿Qué propuesta de ya está, y llegamos al fin? La propuesta de conservación es la cero jardinería, que consiste en colocar jardines, en hacer jardines con la vegetación propia de la zona en la que estamos viviendo. ¿Qué ventajas tienen? Que no crecen demasiado en proporción con las plantadas en jardines, y yo nombré las especies nuestras, como las jarillas, los chañares, los algarrobos, en las frentes de las casas se pueden poner perfectamente. Acá tenemos el concepto, que es de dónde viene la cerojardinería, y viene desde los Estados Unidos, donde implementaron ese tipo de cultivo, después de una gran sequía de los años 80, y cero significa seco, xerófito es seco. Este tipo de jardín consume una parte limitada de agua de lo que consume un jardín
jardín convencional. Requiere pocos productos químicos fitosanitarios, y acá tenemos una muy bonita flor, y acá tenemos flores blancas, que son las nuestras, de fotitos que yo saqué del monte. Acá tenemos esta, no sé si es senecio, no me acuerdo el nombre, esta sé que es lecanófora. Estas plantitas ornamentan perfectamente, permite la construcción de jardines bellos, armonizando con el medio natural, revalorizando la flora autóctona atractiva para las aves silvestres, consiste en el aprovechamiento y el uso de los elementos naturales del medio, es apropiado para el clima desértico del piedemonte mendocino. Y acá tenemos otras dos muy bonitas flores, de cactus, el nombrecito de esta no me fijé. Acá hay otros ejemplos hay revistas que hablan de cero jardinería, y aparte de eso, acá tenemos una edificación muy bonita. Acá adelante estos parecen que son coirones, desde acá uno no podría saberlo, pero esta es vegetación autóctona. Y es muy recomendable para Mendoza este tipo de vegetación, como dice Antonio Dalmazo, que es el que propuso esta idea acá. Bueno, y acá también tenemos más plantitas que pueden servir para los frentes de las casas, los chañares, también los aguaribay sirven, y por supuesto ahí tenemos un pajarito. Y muchas gracias, y perdonen si se hizo muy largo. Terminé. Muchas gracias, Bueno, no sé si Viviana. hay alguna pregunta. Los aburrí. Beatriz, no sé si tenés la mano levantada. ¿Una pregunta o quedó de antes? No vi las Agustín. preguntas, chica. Me parece que quedó de antes. Hay una mano levantada de Ana Romero, ¿puede ser? Estoy levantando la mano. Bueno, le puedo dar, la puedo permitir si quiere hacer alguna pregunta vía oral. ¿Sí? Ana, ahí te habilité para que hagas una pregunta. Si te querés desmutear. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Viviana, ¿sabes qué quería consultarte? Cuando hablabas de suelo, nombraste las fosas de Tundueque. No sé bien qué es eso. ¿Las fosas de Tunduque? Bueno, acá en Mendoza, Tunduque. Tunduque es el Tucutucus o Tenomys musculinus. Es el nombre del bichito, es un roedor que tiene unos dientes enormes, un tamaño parecido a un cuis o un cuyi, que vive en el monte mendocino y que cava galerías debajo del suelo, y cuando cava deja, ¿no es cierto?, los montículos, y se ven los huecos, que son las fosas. La característica que tiene el tunduque es que, por ejemplo, se come las plantas con espinas. Puede agarrar una planta, empezar a comérsela por la raíz, y de ahí se la lleva para abajo, y se ve desaparecer la planta en la cara de uno. Más o menos, es un roedor, y ahí abunda, es muy característico. También hay en Uspallata, tienen unos dientes potentes, si los llegas a agarrar te destruyen los dedos, pero bueno, es nuestro tunduque. Y digamos, las zonas de suelo, cuando yo hago el recuento de la vegetación, cuento los espacios del suelo desnudo, porque de esto se trata, cuento las fosas de Tunduque, que también es un suelo desnudo, y cuento el acúmulo, porque al estar eso ya es una tierra que se removió y que ya no está la vegetación ahí. De todos modos sirven para arar el terreno, es importante. Digamos, ellos digamos, aran el terreno, lo ablandan y dan posibilidad a la fertilización a otras semillas. Pero si uno va por el campo, no sabe, tiene que andar con cuidado, porque por ahí se hunde, yo me he hundido hasta la rodilla. Así que, más o menos. Sí, perfecto. Clarísimo, clarísimo. Muchas Ahí gracias. yo lo que quiero, ahí como para cerrar,
lo que quisiera agregar sería lo siguiente, es decir, ¿qué cosas aprendimos de esto? Es decir, la urbanización en Mendoza cambia un paisaje de monte a un paisaje de bosque, y eso trae aparejado un cambio en la composición de la vegetación. Y en la composición de los animales, ¿no? Que en este caso tenemos las aves como indicadoras. Y si lo llevamos a Buenos Aires, a algo bastante reciente, tenemos Nordelta, que también la urbanización ha cambiado un paisaje que antes era de pradera y lo convirtió, es decir, fue una pradera que le hicieron unos cuantos agujeros para hacer las lagunas, porque eso desde un punto de vista inmobiliario se vende muy bien, ¿no? Es decir, tener una casa frente a una laguna. También fue una urbanización que cambia paisaje y entonces trae también un cambio en la fauna, porque pasaron es decir, antes había ratones, ¿no? En esos pastizales, y ahora se convirtió en un humedal. Es decir, es como que trajeron los esteros de Liberá al área metropolitana. Entonces, bueno, después la gente se queja, pero bueno, se queja sin darse cuenta que son estos cambios de paisaje que uno hace que no son gratuitos, ¿no? Es decir, Sí, traen aparejados sí. cambios, porque la misma fauna y la flora va a cambiar. Desde ya que para Mendoza es provechoso salir de un desierto y convertir una ciudad en un bosque fresco y sombreado, pero bueno, también eso lleva a estos cambios que vemos en la biota. Claro, pero en la Así que zona eso es lo que... urbana, Sí. ahí estamos bien, pero ya irse hacia el piedemonte ya es dañino para la misma población incluso. O sea, es dañino para la población. ¿Qué lo indican las aves? Si no están, acá pasa algo. Sí, después desaparecen todas estas aves que son insectívoras, y después la gente se queja de los mosquitos, de los jequenes, es Ujú, decir, también son los sí, desequilibrios ecológicos, ¿no? Entonces, sí. bueno, hay que dejar que existan estas aves, porque en el fondo son las que controlan los otros insectos, que hacen que estos espacios sean más vivibles, ¿no? Entonces, fíjense las, las consecuencias ecológicas que tienen estos cambios, que a veces aquel desarrollador inmobiliario no lo tiene en cuenta, porque no lo sabe o porque no le interesa. Y entonces aquí deberían estar las autoridades, que son los que deberían reglamentar y decir, bueno, para eso están los estudios de impacto ambiental, decir, bueno, hasta dónde voy a dejar urbanizar y cómo debe ser la urbanización. Es decir, qué densidad debería tener y qué tipo de cambios yo debería permitir. Así que bueno, eso creo que es el colorario de todo esto. Sí, una última palabra. Ahora, después de los litigios, la zona de estudio, esa que estaba penetrando, que yo decía que parecía un dedo, una lengüeta, ya pertenece a Luján, y entonces Luján se está ocupando y rápidamente generaron el plan de ordenamiento territorial en Luján. Y entonces ya esta zona que no se sabía dónde era pertenece a un área llamada Vertientes del Piedemonte. Y ahora se van a preocupar. Y entonces van a hacer estudios de los lugares en donde no tienen que urbanizar para preservar la flora y la fauna, pero eso está comenzando. Pero después de tanto tiempo, y Bueno, es lo como que dice siempre, es la Ana es ausencia del cierto. Estado. Ujú. Sí, Es eso, sí, sí, es la sí, sí. ausencia del Estado. Ujú. El Estado que Sí, debe sí, ser sí, sí, sí. regulador, pero en el buen sentido, para que todos ganen, Sí, para que la gente tenga un sitio digno para vivir, pero para que también los que viven con nosotros sigan viviendo, que son la fauna y la sí. flora.